tema importante que es. ¿No sirve? Un tema importante que es la luxación. ¿Okay? ¿Qué entienden por el concepto de luxación? ¿Qué creen que es la luxación? Sería un movimiento de alguna articulación que puede salirse de su propia interconexión o calidad. Ya. Por un movimiento brusco o mal movimiento. Ya. Ahí se engloba, digamos, un mecanismo de luxación y todo, pero como concepto, así que es una luxación. Es una alteración, se puede decir, que se da una alteración ósea en las áreas de la articulación. Ya. O en la posición de la extremidad o del hueso. ¿Perdón? O en la posición de la extremidad o del hueso. Ya, puede ser, a ver, por ahí atrás. Luxación es cuando hay una pérdida De la de la continuidad. congruencia articular. Ya, o sea que la articulación se salió de su lugar. ¿Ya? Entonces puede ser secundaria a un mecanismo de trauma o a un problema congénito por una hiperactitud o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar nosotros de situaciones de las más frecuentes que hay en la economía humana y cómo son sus clínicas y cómo es esto. ¿Okay? ¿Cuándo es el parcial? Porque ya creo que el otro mes ya viene el parcial. Sí. ¿Cuándo es? ¿Sabes? 12 por ahí. El 12, ¿no es? Del 11 al 26. ¿No es? Ya, bueno, yo lo voy a revisar. Entonces, miren, aquí dice el concepto, lo que estábamos hablando, que es una pérdida de la congruencia articular. ¿Cuáles creen que son las articulaciones más frecuentes que se luxan? A ver, tobillo, ¿qué más? A ver, muñeca. Para que haya una. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de esguince? Hablamos de esguince, ¿se acuerdan? Que tenía unos acápites o unas particularidades dentro del esguince, ¿no? Que tiene que ser una articulación, que tiene que ser involucrado un ligamento, ¿no es? Nada. Entonces, para que haya una luxación, tiene que ser una articulación sí o sí. O sea, no hay vuelta, no hay luxación de brazo, alguna así. Tiene que ser una articulación, ¿ya? Entonces, toda unión de hueso con hueso es una articulación, entonces ahí va a ir un esguince. Pero no va a disculpar que no puse una secuencia. Entonces, eso es. Entonces, lo más frecuente, miren, lo más frecuente es, la más frecuente de todos es la luxación glenohumeral. ¿Ya? Que esa es la luxación del hombro, la luxación del hombro. ¿Ya? Una de las articulaciones del hombro, porque el hombro tiene 5 articulaciones. Cuando llevemos la parte proximal del húmero, ¿qué fue? ¿Quién está hablando? Cuando estemos hablando de la parte proximal del húmero, vamos a ver las 5 articulaciones del hombro. ¿Okay? Entonces, una de ellas es la glenohumeral, otra es la acromioclavicular, después viene la cadera, y la rodilla no es tan frecuente, hablar de la rodilla por ahí no es tan frecuente, pero vamos a ver por qué es importante que conozcamos esta lesión. ¿Okay? Entonces, la articulación del hombro, la glenohumeral, habla que es una diartrosis. Ustedes ya saben, ¿no? Las articulaciones que son las diartrosis, las enartrosis. ¿No se acuerdan de anatomía? Bueno, vamos a hacer la tarea para la siguiente clase, entonces, tipos de articulaciones. ¿Ya? Y un ejemplo de cada una. ¿Ya? Porque eso es importante, eso se lleva en anatomía. Tipos de articulaciones y un ejemplo de cada una. ¿Ya? Entonces, miren, el hombro, la glenohumeral que une la glena con la cabeza del húmero es la articulación que tiene 180 grados de movimiento. Es la única, pero que tiene 360 grados de movimiento. Porque empiezan en 0, llegan a 90, 180 y después pasar y volver acá. En cambio, con ninguna más pueden hacer eso. Solamente las personas que tienen hiperlaxitud ligamentaria o el síndrome de R-Dando se llama, que pueden ser contorsionistas, no agarran pierna y la traen por aquí, la pasan, no sé cómo hacen, ¿no? Los únicos que pueden hacer eso en otras articulaciones. Los normales, que no tenemos ninguna alteración en el colágeno, tenemos solamente la del hombro que es 360 grados. ¿Okay? Pero ¿por qué se luxa? ¿Por qué creen que se luxa? A ver, ¿qué creen? Y ustedes han llevado anatomía. ¿Por qué creen que se luxa? Una caída puede ser. Ese es el mecanismo de trauma. ¿Ya? Un mecanismo de trauma es una caída, un golpe, Un mal movimiento.
Bueno, pero yo quiero que ustedes me analicen cuál sería la explicación anatómica de por qué es la más frecuente de usarse. Explicación anatómica, no del trauma, porque el mecanismo del trauma obvio es el más frecuente porque las caídas siempre ponemos la mano, tomamos de hombro y todo eso, ¿no es? Pero ¿por qué por anatomía? ¿Por qué creen que por anatomía es la más frecuente que se usa? Por su tipo de articulación. ¿Por qué? ¿En qué? En L. Bueno, puede ser, digamos que sea en L, pero el tipo de articulación tiene algo que ver, pero acuérdense cuando llevaron anatomía, esa parte cuando hablaban de osteología, de artrología, de biología, en esa parte del hombro, hablaban de una particularidad de esta articulación. Creo que querías hablar. ¿Qué? Porque esta pérdida es solo por ligamento. Bueno, una parte es porque está sostenida por los ligamentos, ¿ya? Pero hay otra parte más en la anatomía, que es esta, miren. ¿La qué? ¿Quién habló de la cavidad? ¿Qué tiene que ver la cavidad? Que es una cavidad, digamos, cóncava, donde va como insertado el hueso humeral. Entonces, justamente por el movimiento que tiene de todo rango, pienso que es más fácil que se luxe y salga de. Bueno, tiene que ver con la cavidad glenoidea, con los ligamentos, que los compañeros aquí, pero no tan 100%, porque miren, el número tiene esta relación. Esta de aquí es la glena, representada la glena en esta imagen de Wolf, y la cabeza del número es esto. Entonces vean que la cabeza del número es más grande que la glenoide. Entonces, si ustedes ven una radiografía de un número, vean que esta es la cabeza del número y esta es la glenoide. Entonces el contacto que tiene la cabeza del número con la glena es del 37% de la cabeza del número. Entonces tiene casi un 63% de que no está cubierta y está sostenida por los ligamentos, como otros compañeros, entonces es más fácil que se salga de ahí. Ustedes, por ejemplo, si tienen esta plataforma de aquí y tienen 200 metros de largo y tienen 30 metros de alto y ustedes corren por aquí, ¿es fácil caerse? Sí. ¿Sí? Todo esto de ancho. Pero si fuera solamente un corren, hay más posibilidades que se salgan, ¿no es? Entonces, ¿qué significa? Que la cabeza de la humedad es más grande que la glena. Entonces, hagan de cuenta que la pista o el camino es más chico que la llanta. Entonces puede salir en cualquier momento y a veces con algún movimiento no tan traumático puede usarse la cabeza del humedad. ¿Okay? Pues esa es la más frecuente. ¿Okay? Como recuerdo anatómico nada más. Luego los mecanismos de lesión que hablaban sus compañeros es un mecanismo que normalmente cuando la articulación glenohumeral está alterada es un trauma indirecto. ¿Okay? ¿Qué pasa? El paciente está corriendo, por ejemplo, tropieza por alguna cosa y pone la mano y toda la cinética del trauma viene por la extremidad y luxa al hombro. Pero cuando el paciente cae con un trauma directo, el hombro directo hay otro tipo de lesión que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, trauma indirecto y trauma directo. Entonces, ¿cuál es la luxación más frecuente que hay? ¿Y cuál es su trauma, cuál es su mecanismo de lesión más frecuente? Y ahí también, indirecto. No significa que cuando pase esto no se luxe, también se luxe, pero es más frecuente cuál es un trauma indirecto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ¿cómo va a llegar el paciente? Hay días que nos tocan en el hospital, nos llegan 3, 4, 5 luxaciones en la mañana. El otro día cuando fuimos en la mañana nos tocó puras lumbalgias y puros hombros de otro tipo de características, ¿no es? Pero generalmente a veces en las noches llegan puras luxaciones o en la mañana puras luxaciones. Entonces nos toca reducir las luxaciones y todo y tenemos que ver cómo se presenta clínicamente una luxación glenohumeral. Ahí habla del tipo de luxación, si se va hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba. Esa es la clasificación de acuerdo a dónde va la cabeza del húmero. Pero ¿qué es importante que ustedes sepan? Que ustedes vean al paciente y le pregunten, llega el paciente, el paciente siempre va a llegar así, con el hombro en una posición antiálgica, ¿ya? Y les va a decir que se cayó. Y entonces ustedes van a preguntar, ¿cómo fue la caída? No sé, pues estaba corriendo y puso la mano así, y de ahí sentí que se salió algo aquí y me duele mucho. La luxación, solamente la persona que se ha luxado alguna vez en la articulación sabe el dolor que existe cuando es la luxación. Es mucho el dolor. Cuando se reduce la luxación, el dolor desaparece como por magia.
Cuando le toque ver al paciente con una luxación, van a ver cómo le duele y cómo se acomoda, cómo pasa el dolor, cómo comaje. ¿Ok? Entonces, el paciente va a llegar, esta es la presentación clínica. Miren, acá ven el paciente jugando fútbol, el mecanismo probablemente fue indirecto, pero el paciente van a ver ustedes, ¿qué es lo que pueden ver aquí? A ver, ¿quién quiere describir esta imagen? A ver. Un hombro más caído que el derecho. ¿Cuál es el que está luxado ahí? ¿El derecho o el izquierdo? ¿A quién le dicen el derecho? Levanten la mano. No tengan miedo, levanten la mano los que están, no están así. Ahora es el momento de equivocarse. Su derecha. Esta es la derecha del paciente y esta es la izquierda. ¿O es la izquierda del paciente? Entonces, ¿la derecha está luxada o la izquierda? Entonces, miren, el signo clásico de una luxación glenumeral se llama el signo de la charretera. ¿Han visto los militares, no ves? Cuando tienen su grado aquí, entonces tiene así, ¿no ves? Hace así y hay una pendiente. Lo mismo que está aquí. Entonces yo les pongo a ustedes en el examen, les pregunto, el signo de la charretera, ¿en qué tipo de patología es la que se presenta siempre? Luxación ¿qué? Glenumeral, porque esa es la característica de una luxación glenumeral. ¿Qué deberían hacer después de esto ustedes? Guarden silencio. ¿Qué deberían hacer después de llegar el paciente así? Ustedes lo ven así. ¿Qué deberían hacer? Tienen todo para hacer. Una maniobra de... Están aquí en la clínica de la universidad, llegan ahí tienen todo para hacer. Ustedes pueden pedir lo que quieran. ¿Y qué harían ustedes? Una férula se tiene que hacer. Primero una Primero para sus rayos X, pero hay que inmovilizarlo. ¿Cómo lo inmovilizarían el hombro? Con un pañuelo arriba del pecho. ¿Cómo? Con un pañuelo arriba del pecho. Ahí su compañera, ¿qué dijo? Sí, la vi que estaba haciendo así. Un vendaje o un cabestrillo se llama, ¿ya? ¿Ok? Entonces, o si no tienen, es como un vendaje, como estaba haciendo su compañera, ¿no es? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen el hombro colgado, duele. Cuando ustedes agarran el hombro, ustedes se lo agarran así, el hombro lo suben, el dolor disminuye. Miren cómo está la imagen. ¿Por qué? No, porque lo que pasa es que cuando se luxa la articulación, la cápsula articular se distiende. Entonces, si se sigue colgando, sigue distendiéndose y eso es lo que causa dolor. Si ustedes empujan, se va a colapsar la cápsula y va a dejar de doler. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos, ya está inmovilizado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Una radiografía. Porque puede haber que cuando se luxa la cabeza del húmero, puede asociarse a una fractura, por ejemplo, si es un trauma directo, un arrancamiento por un tendón del manguito rotador, y vamos a ver una fractura de la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor del húmero. ¿Okay? Luego ya tienen la radiografía, no hay nada, solamente es pura luxación. ¿Qué hacen después? Una maniobra de reducción. ¿Qué maniobra le van a hacer? ¿Qué harían? Si no me recuerdo, dependiendo de qué tipo, como haya sido, puede ser incluso por su hacer que ponga alce con mucho peso, si es la tipo de expresión hacia arriba, para que lo pueda mover. Antes de que ustedes hagan cualquier maniobra, esto tiene que hacer. Revisar la parte neurovascular del paciente. Porque ustedes recuerden, cuando el húmero, la cabeza del húmero se luxa hacia anterior, que es lo más frecuente, inferior y anterior, el plexo braquial está ahí. Se puede comprimir el plexo braquial, puede tener un déficit, una neuroplasia de alguna parte del plexo braquial. Y el paciente por el dolor de todo no siente, y jalamos y traccionamos y todo, lo acomodamos y todo, y después que tenía una neuroplasia, y va a decir, no, cuando me jalonearon, no sé, y los doctores me hicieron esa lesión. Entonces, antes de eso hay que revisar neurovascular cómo está el paciente. ¿Ustedes se acuerdan las terminales del plexo braquial? Anatomía. Son 5 terminales del plexo braquial, ¿se acuerdan? A ver, los que están haciendo así, ya se acordaron 2, digamos. O 3, llevan 3, a ver, ¿qué? A ver. ¿Qué? Fuerte. ¿El axial?
Ya el nervio radial es uno, el nervio cubital es otro, el nervio mediano es otro, el nervio axilar es otro, y el otro ¿cuál es el más? El músculo cutáneo. ¿Se acuerdan del plexo braquial, no? En anatomía en el primer semestre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evalúan ustedes esos nervios? ¿Cómo le piden al paciente evaluar esos nervios? ¿Cómo le dicen al paciente? Vamos a ver cómo, a ver, vamos a ver. Vamos, hay una luxación aquí. A ver, venga un compañero, un voluntario. Vamos a luxar su hombro. Puede que no sea mentira, por favor. Sí, me lo voy a probar. Hagan de cuenta que está su compañero con su hombro luxado. ¿Ya? Este es el dato. ¿Ustedes cómo le pedirían al paciente para saber si está íntegro o no el plexo braquial? ¿Cómo lo evaluarían? A ver, mover así. Ya. ¿Está todo bien? Entonces, miren, el nervio axilar, tienen que saber primero, vamos a recordar, el nervio axilar es un nervio sensitivo y motor, ¿ya? ¿Por dónde viene? Es un nervio que viene del cordón posterior, que sale de la región posterior del plexo braquial y hace un giro por la cabeza del húmero, por el cuello quirúrgico de la cabeza del húmero. Entonces, este nervio le da la inervación, perdón la redundancia, la inervación al deltoides. Entonces, ¿qué hace el deltoides? Eleva el brazo, abduce el brazo, flexiona el brazo y extiende el brazo. Entonces, si el paciente está luxado, ¿podrá hacer eso? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Si es sensitivo y motor, nosotros hacemos y le decimos al paciente si siente lo mismo aquí que aquí. Siente aquí atrás que aquí, o aquí que aquí. Si todo siente parejo aquí, igual, significa que el axilar está bien. Luego, ¿qué otro nervio más dijimos? El mediano. Miren, entre el radial, el mediano y el cubital se encargan de inervar tanto los flexores de la mano, los extensores de la mano, el pulgar, los dedos, los lumbricales para abrir y cerrar los dedos y la pronosupinación del antebrazo. Entonces, ¿vamos a pedirle uno por uno? No. Hay una memotecnia que es, le pedimos al paciente que haga esto. Haga así, al joven. Okay. Está todo bien, ¿no es? Okay. Entonces ahí evaluamos tres nervios: el radial, el cubital y el mediano. ¿Por qué el radial? Porque extiende la muñeca. El cubital, porque extiende los últimos dedos. Y el mediano, porque los lumbricales que abren los dedos están trabajando. Entonces eso evaluamos ahí en este paciente. Entonces el músculo cutáneo es más inervado del coraco braquial, entonces tenemos que pedirle que flexione y extienda, pero eso no podemos hacerlo. Entonces, y es el que nunca se lesiona ese nervio. Se lesionan los cuatro que hemos visto, entonces está todo íntegro, está bien. Entonces ahí recién vamos a poder aplicar una maniobra de reducción. Hay muchas maniobras de reducción que se pueden hacer. Mucho va a depender de que el paciente colabore. Hay que hablarle al paciente que colabore. El señor tiene que colaborar 30 segundos y va a pasar el dolor. Porque si el paciente se pone tenso, hace contractura muscular, podemos fracturar la cabeza del húmero intentando reducirlo, o no vamos a poder. Vamos a tener que anestesiar al paciente para poderlo reducir. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué. Aquí está, por ejemplo, miren, aquí es una radiografía con una luxación de hombro. Vean que el hombro está aquí abajo. Perdón, el húmero. Aquí debería estar. Se aplica una maniobra y está ya en su lugar. ¿Ven la diferencia de esta con esta? Entonces esto es lo que tienen que ver ustedes cuando se luce el hombro, que no haya fractura y cuando estén en su. ¿Okay? Podemos pedir alguna vez tomografías o algo para ver si hay alguna fractura de la glenoides asociada que no vimos en este. Aquí miren, esta es una tomografía donde esta es la glenoides y esta cabeza del húmero tendría que estar aquí. Pero miren, está anterior. Debería estar así como esta, pero está luxado hacia anterior o está luxado hacia posterior. Y ya miren, es más clarito, ¿no es? Esta es la glenoides y esta es la cabeza del húmero. Ahí debería estar encima de ella, pero está en la parte anterior. ¿Pero claro, no es? ¿Sí? Pero como les dije,
siempre revisar la parte neurovascular del circunflejo o axilar, los pulsos periféricos antes y después de la reducción. ¿Okay? Y también hay que, me olvidaba decirles que hay que ver los pulsos, cómo están, la arteria radial, la arteria cubital. Si la arteria radial y la cubital están bien, mira que desde aquí para acá el funde bien. ¿Ya? Entonces hay que revisar. Y estas son algunas técnicas que tenemos que hacer. La maniobra de Hipócrates, que ya está proscrita, ya no se realiza. ¿Ya? Yo les tenía que esperar. ¿Por qué no se realiza? Ahorita voy a explicar. ¿Dónde está tu compañero? Porque la maniobra de Hipócrates era la siguiente: el paciente estaba luxado, y ¿qué hacía Hipócrates? Ponete ahí. Él agarraba, lo colgaba en el hombro así, lo ponía aquí y alzaba y ¡tras! Lo jalaba. Y ahí lo reducía, obviamente, o lo fracturaba, o lo reducía, o lesionaba los flexos y todo, ¿no? Gracias. Entonces, esa maniobra era la de Hipócrates. O la otra era, la otra de Hipócrates era, el paciente estaba, el paciente estaba acostado, digamos, pónganle que estaba acostado, así acostado, ahí nomás. Ahí. Él jalaba el brazo aquí y él también se acostaba a un lado y ponía la pierna, el pie aquí, así el pie ahí, y jalaba. Entonces entraba porque entraba. ¿Ya? Entonces entraba porque entraba, pero ahí había lesiones del peso braquial y todo, ¿no es? Por eso ya está proscrito, nada más que habla en la bibliografía. Yo les voy a mostrar, tenía que traer un artículo que salió recién sobre las maniobras que estaban descritas en los papiros del Egipto antiguo, hace 3000 años antes de Cristo, que ya la maniobra de Hipócrates estaba descrita obviamente, y también esta que es la maniobra de Kocher, que es la que hacemos frecuentemente, ya estaba descrita hace 3000 años antes de Cristo, ya en los papiros del Egipto antiguo. Yo les voy a traer como imágenes la siguiente clase para que la vean, ¿ya? La que más usamos es la tracción contra tracción, ¿sí? Esa es la de Hipócrates, miren. Lo acostaba ahí, le ponía la pierna, lo agarraba del brazo y con toda la fuerza. No sé si era muy musculoso o muy fuerte Hipócrates, pero imagínense, meterle la pierna ahí, todo el hueco axilar. Parece que reducía, pero a veces se quedaban los brazos caídos porque el plexo lo lesionaba, no sé. Habría que revisar los papiros, ¿no? Que decía cómo quedaban los pacientes después, ¿no? Pero bueno, esto ya está proscrito, no se hace. ¿Ya? Esta es la maniobra de Kocher, la que le digo yo que está descrita en unos papiros antiguos de Egipto, de 3000 años antes de Cristo, y que habla que es como la técnica del reloj. ¿Dónde está el voluntario? A ver, voluntario. Ya ganamos un punto, entonces saben por qué voluntario. Bien, el paciente siempre va a estar así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con el paciente? A ver, me ven, dos voluntarios de allá atrás, tráiganme la camilla. Ponme esa camilla que está allá atrás. Vamos a ir mejor allá arriba. Lo vamos a usar primero, ¿ya? Tiene que reaccionar para que vean. Una caída de monta ya. Somos los 5. ¿Alguien tiene una bata que se pueda apretar que sea larga? Ya bueno, miren, atiendan ahora. Acostate, Chocoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, el paciente está así generalmente. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros le pedimos al paciente es que se relaje la parte de la musculatura del hombro. ¿Están viendo lo de acá, no ven? ¿Ven? Entonces, nosotros agarramos del húmero distal y tenemos que traccionar al paciente, traccionar el húmero y hacer la primera rotación externa que habla la maniobra. Ahí miren, la primera habla de rotación externa, ¿no es? Que quede así el paciente. De aquí lo traemos aquí, traccionando. La segunda habla que tenemos que hacer una abducción. ¿Ya? Ahí. Abducimos el hombro. Tercera, exageramos la rotación externa y el libro dice, y la experiencia y todo, que cuando el dedo pulgar está a la altura de la oreja del paciente, ya la cabeza del húmero está casi adentro de la glena. Que cuando el pulgar está a la altura de la oreja del paciente, ya la cabeza humeral está prácticamente adentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué falta? Hacemos aducción, ahí, y rotación interna. ¿Entendieron? Primero, hacemos una leve rotación externa para poder agarrar el número y traccionamos el número. Traccionamos.
¿Ok? Abducimos, abducir 90 grados. Rotamos externamente, cosa que el paciente está así, ha hecho esto y está haciendo esto. ¿Ok? Cosa que su pulgar esté a la altura de la oreja. Pero normalmente si el paciente no relaja, aquí no vamos a poder llegar. Entonces aquí el paciente dice no, que le duele y empieza aquí. Ay, me duele. Eso. Entonces tiene que relajarse y tenemos que traccionar más. Y cuando ya está aquí, es porque la maniobra está yendo bien. Entonces está a la altura de su pabellón auricular. Hacemos que aducimos y rotamos internamente. Y a la cabeza tú brinca. Es con fuerza. Claro, porque tienes que presionar. A ver, Hacemos así, de aquí tenemos que traccionar aquí, ¿lo ven? Y abducimos, rotamos esto y esto. ¿Entendieron? Si el paciente no colabora y tiene contractura muscular, no seguimos con la maniobra. Regresamos al principio. Tiene que ser un paciente que colabore, muy colaborador, porque podemos fracturarlo al paciente. Bien relajado, la musculatura relajada y colaborar. Y se queja mucho del oído. No está colaborando. Cambiamos de maniobra. Cambiamos de maniobra. Mire, necesito ya un voluntario más. Un voluntario más. Vamos a tener cuenta que esta es una sábana. ¿Quién va a ser voluntario? Usted es la dueña de la sábana. Lo ponemos al paciente, levantamos al paciente y le ponemos la sábana así, miren. Ahí. Como si fuera la Hipócrates, pero con una sábana. Puéstese ahí. Entonces, el paciente, la persona que está aquí tiene que agarrar la sábana y traccionar. Ahí. Venga, no tienen que hacer ustedes esto, miren, no tienen que jalar, porque se van a cansar. Se ponen recto ahí y con sus pesos nomás se van para atrás. Y como yo voy a estar aquí, o el otro médico aquí, extendemos la mano y agarramos aquí la mano, entonces vamos a tener dos fuerzas contrarias, oponentes. Cuando el paciente es muy fuerte, digamos, ponemos una sábana alrededor de la mano y los amarramos a la cintura y nosotros con nuestros pesos traccionamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De una posición de aquí, empezamos a traccionar. Yo tracciono aquí. Y lo que hago es voy abduciendo poquito a poco. Y de repente, ¡pum!, brinca. Y lo que hacemos es terminar la maniobra. Está ahí, presionamos el codo, llegamos aquí y lo ponemos. Es la más fácil de hacer, pero necesitamos de un segundo operador. A veces cuando no tenemos nadie que nos ayude, agarramos la sábana y la amarramos de la cama a la sábana, o la amarramos de la otra y empezamos a jalar nosotros hasta que no tenemos ayuda. Pero normalmente siempre hay ayuda. O están ustedes, o están los residentes, o están los internos. O las enfermeras, por último, cuando no hay nadie. ¿Ok? Gracias. ¿Estaba cómodo? Ahí no, vamos a ver otra cosa. Bueno, entonces, ¿dudas y preguntas con esto? Gracias. Yo jalo, digamos, y ya empiezo con esta. ¿Perdón? O sea, ya yo jalo con la sábana y empiezo con esta. No, esta es la sábana. Tracción. O Solamente. sea, que nomás jalando ya vuelve. Doctor, y en caso no tenga éxito en la maniobra, ¿se procede a hacer otra o puede...? No, si ya no hay éxito en esta, podemos intentar. En esta de aquí vamos a la tracción contra tracción. Si no tenemos éxito, tenemos que tratar de relajar al paciente y hacer una segunda. Si en la segunda no se puede, ya hay que sedarlo, anestesiarlo para acomodar la. ¿Y cuál es la maniobra con la Claro, porque silla? esto se hace sin anestesia. Claro, sin anestesia. ¿Ya? Esa es la de coge, la tracción contra tracción. La otra maniobra que es, se llama la maniobra de Stimson, que el paciente lo sienta, ustedes así. Obviamente tienen que poner una almohada aquí. Ya cuando a veces hay mucho trabajo y le ponen la almohada aquí, ponen el paciente su hombro, le dan algún peso aquí y lo dejan ahí al paciente. Y se van a hacer su trabajo que están haciendo otras fracturas, alguna cosa así, y llegan, cae el hombro. ¿Sí? Le dejan un peso como de 10 kilos, un galón de agua ahí que cuelgue, le dicen, agarra ahí, cuelgue y va a estar ahí. Y va a estar ahí, tú, entra. Si tuviera ¿En qué problemas en tiempo? los nervios, mediano cubital y mediano no podría agarrarlo. Claro, si tiene alteración neurovascular no puede. Claro.
Y algunas veces para cuando ya hay pacientes que se usan muy frecuentemente, le enseñamos una maniobra, digamos. Yo tengo pacientes que ustedes, los que han ido a la consulta, han visto que hay hasta patología de hombro, ¿no ves? Anteayer era puro manguito lo que se nos llegó para operar y todo. Pero hay días que vienen los pacientes con inestabilidad glenumeral, son los que se luxan más de 5, 10, 20 veces tienen luxado. Entonces no quieren operarse a veces, entonces siguen luxándose su hombro cuando pueden. Entonces yo les enseño una maniobra a ellos para que cuando ellos estén en su casa se luxen, se lo puedan reducir solos. Entonces está su hombro luxado y les digo, lo que haces es agarras tu rodilla ahí, pones tu mano aquí, con tu rodilla empujas hacia adelante y tu hombro va a entrar. Porque ya tiene 20 veces luxado, está durmiendo y se sale su hombro y ahí se levanta, se acomoda ahí, su rodilla y ya entra su hombro. Esos entran fáciles porque están lesionados, tan inestables. El que cuesta es el de primera vez y tiene mucho músculo, digamos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? ¿Es normal tener esos pacientes que cada vez se luxan? No. Lo que pasa, mira, cuando hay una luxación glenumeral, hay una lesión de las partes blandas, que es el labrum, los ligamentos glenumerales, y se desprenden. Si tú no haces un tratamiento adecuado, como vamos a ver ahorita, con una inmovilización, reposo, analgésicos, eso no cicatriza. Entonces tienen un 17% más de que pueda volver a luxarse. Entonces se vuelve a luxar, ya se hace una inestabilidad, porque cada vez que se luxa el hombro, se pierde también tejido óseo en la glena y en la cabeza del húmero. Entonces ya el paciente a veces ya estaba durmiendo, levantó la mano y se sale su hombro. Entonces eso hay que operarlos. Van a ver cuando vayamos toque ir a la consulta, los que les toque ir, si toca el día de inestabilidades, van a ver cómo van las inestabilidades. Operamos desde artroscopía, tornillos, trasplantes, prótesis y todo eso. ¿Okay? Y esta es la que vimos ahorita. ¿No ven? Es la que vimos. Luego de que el paciente ya está reducido, ¿qué hay que hacer? Inmovilización de hombro o este tipo de cojín que está un poco con abducción o este universal. 3 a 4 semanas en jóvenes bien dar con el inmovilizador. El paciente se luxa a veces y está bien, a la semana ya no está usando el inmovilizador y ya está haciendo su vida normal. Entonces ellos tienen la posibilidad de que vuelvan a luxarse si no se cuidan. En las personas adultas tenemos que tratar de 1 a 2 semanas nomás. ¿Por qué? Porque hacen mucha rigidez articular, hacen capsulitis adhesiva. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas, dudas? Nada, ¿no es? Y esto es lo que decía yo, ¿por qué? La parte neurovascular. La luxación más frecuente es la glenumeral anterior. ¿Cuál es la luxación más frecuente? La glenumeral. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? Y de las glenumerales, ¿cuál es la más frecuente? La anterior, la glenumeral anterior. ¿Okay? Entonces, si va anterior, aprieta el plaquete vascular nervioso así. Entonces, por eso hay que revisar la parte vascular y nerviosa del paciente. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas? Nada, ¿no es? Quizás no existe algún estiramiento de los tendones, no necesitan fisioterapia. Claro, después viene la parte de la fisioterapia y todo, ¿no? Porque obviamente se tienen los ligamentos, se rompen los ligamentos, se desprende la cápsula, se tiran los músculos. Porque recuerden que el manguito rosador también está insertado en la cabeza del húmero, entonces hay una distensión ligamentaria, tendinosis muscular. Es una parte compleja, por eso es que es importante 3 a 4 semanas de inmunización, fisioterapia, analgésicos antiinflamatorios, hacer una adecuada rehabilitación para el paciente. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, ¿por qué dijo que en jóvenes 4 semanas y en mayores hasta 2 semanas? Lo que pasa es que cuando la persona mientras más joven se luxa el paciente, tiene más posibilidad de recidivar en la luxación. ¿Ya? Si el paciente, hay unas escalas que manejamos nosotros para ver si supera o no supera el paciente, que dice que pacientes menores de 18 años tienen la posibilidad, aunque hagas bien el tratamiento, 20% de volverse a luxar. En cambio, los pacientes adultos, más de 40 años, el tejido ya está maduro. En cambio, si lo inmovilizan mucho tiempo, ellos hacen rigidez articular, hacen una capsulitis adhesiva. Entonces el hombro ya queda rígido. Por eso entre 2 semanas nomás a los adultos más de 40 años. ¿Ok? Importante la fisioterapia que sus compañeras hablaban. ¿Ya? ¿Todo claro, no ves? ¿Podemos dar examen? De una vez. En este tema. Solo de Solo de Ya. La otra
otra clase me va a hacer recuerdo su compañero, su compañera de representante del grupo. ¿No vino hoy, no? Me va a hacer recuerdo que traiga en la diapositiva, tengo yo un video de una reducción que hicimos y la foto que le dije ya. Me mando un mensaje, por favor. La otra más frecuente es la articulación acromio-clavicular. La que une el acromion con la clavícula. ¿Ya terminamos el examen? Si lo terminamos, tráiganlo. Entonces, la segunda más frecuente es la acromio-clavicular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el signo patognomónico de una luxación numeral? ¿Qué se cae? ¿El signo de qué? Glenumeral, ya le falló ahí. La de. Charretera. Eso. Entonces, cuando hay una luxación acromio-clavicular, hay una rotura de los ligamentos acromio-claviculares, que son superiores, medio inferiores, y los coracoclaviculares. Entonces se rompen los ligamentos y la clavícula se luxa. ¿Ok? Y el signo patognomónico de esta, miren, el mecanismo más frecuente de lesión es el directo. Entonces yo les pongo una pregunta de examen. El mecanismo directo en un trauma de hombro, ¿cuál de las siguientes patologías puede dar? ¿Cuál patología puede dar? El mecanismo directo en trauma de hombro, ¿cuál patología frecuente puede dar? Luxación acromio-clavicular. ¿Ah? Te mando. ¿Ya? Entonces la acromio-clavicular, el mecanismo de lesión más frecuente es la trauma directo. ¿Ok? Y el trauma indirecto es la gleno. ¿Ok? Entonces, miren, ¿es diferente este hombro al otro o no? Al que vimos. ¿A ver? Entonces, el tipo de lesiones es así, ¿eh? Se pueden distender los ligamentos, romper parcial o romper total. Grado 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero el signo más frecuente que ustedes van a encontrar en la acromio-clavicular se llama el signo de la tecla de piano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente está con la clavícula así, y está la clavícula normal ahí, y se luza y así lo van a ver al paciente. La clavícula aquí arriba. Ustedes agarran con su dedo y le empujan la clavícula y bajan y sueltan otra vez. Como un piano. Baja y sube. Baja y sube. Ustedes la bajan, pero el trapecio la vuelve a subir. ¿Está bien? La vuelve a subir. Baja y el trapecio lo vuelve a subir. Entonces, por eso es la más frecuente es la tecla de piano. Entonces, yo le puedo preguntar, el signo de la tecla de piano, ¿cuál patología es más frecuente? Luxación acromio. Después ya la cirugía que le hagamos es diferente, hay muchas técnicas. Se clasifican en grado 1, grado 2, grado 3, la 3 tiene que operar, pero eso ya no es algo que tengan ustedes que ver. ¿Ok? Sí o sí, quirúrgico. La grado 3. Hay una clasificación que se llama, la que vimos aquí, que es de Altman. Esta de aquí que es de Altman, perdón, esta es de Altman. ¿Sí? Habla de que si tienen los ligamentos, se rompe uno nada más y aquí se rompen todos. Entonces, si se rompen todos es quirúrgico, pero después hay una clasificación de NIR, se llama, entonces ya más especialidad. La clasifica en 6, después hay una que la 3, la clasifica en 2, pero eso es complicarnos la existencia. Yo estoy con los residentes, ahí a ellos les tengo que sacar yo la mugre con eso. ¿Ok? Porque aparte que este digamos de lo que más sé hablar yo de la zona clavicular. Todos con nuestra traumatología que nos invitan a poner este tipo de temas y todo. De hecho, en abril va a haber uno, no sé si voy a participar en ese, pero los voy a invitar a que vayan al congreso. ¿Ya? Y como están rotos todos, hay que operarse. Y ya la técnica que más sepa uno hacer, ya pues la hace. Cualquiera de las técnicas, clavos, botones, tornillos, lo que sea. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? A pesar de que sea grado 1 o 3, el signo de la tecla va a ser igual. No. El signo de la tecla es, pregunta muy importante. El signo de la tecla solamente está en la grado 3. Solo en grado 3. Cuando ya está luxado la clavícula. Porque en la grado 1 solamente se distienden los ligamentos. En la grado 2 se rompe uno, pero sigue la clavícula ahí. En cambio, la 3 se rompe todo esto. Y para ver la radiografía. Sí. Una radiografía.
La otra clase vamos a terminar con las demostraciones, con los videos y todo que les mostré y vamos a ver la grafía de una columna clavicular. Ahí igual se tiene que hacer el Igual. vendaje para evitar el movimiento. Igual un cabestrillo o un vendaje. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué se hace cuando solo hemos hablado uno? Tratamiento analgésico, antiinflamatorio, reposo y fisioterapia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a irnos a la otra frecuente, que es la cadera. ¿Ok? Entonces, miren, la altura de la cadera es cuando se pierde la congruencia articular entre la cabeza del fémur y el acetábulo. ¿Ok? Los mecanismos de lesión pueden ser dos tipos de lesiones. Puede ser que la cabeza del fémur se vaya hacia adelante o se vaya hacia posterior. Por detrás del acetábulo, ¿qué nervio pasa? Anatomía. El ciático. Entonces, cuando ustedes tengan una luxación de la cadera posterior, tienen que evaluar el nervio ciático. ¿Cómo lo evalúan el nervio ciático? Porque el paciente llega con dolor y todo y no sabe qué es, y le hacemos la maniobra todo y después dice, después de la maniobra quedé así, y me lastimaron cuando me hicieron la reducción. Del pie hacia el cabello. Yo sufría de eso. No es el nervio ciático, es el Lesión del nervio. El paciente, cuando usted está así, se llama pie equino. El paciente no puede hacer esto. Entonces le piden doble para... No puede, está ahí de caído. Y también la sensibilidad está alterada en el dorso del pie. ¿Ok? Entonces, si el paciente ya está así, usted tiene que prevenir, señor, tiene una lesión del ciático, que ya está llegando con la lesión porque es... La cabeza sale y aprieta el ciático. Con suerte no lo lesiona, con suerte lo lesiona. No sé si es suerte que se lesione, pero yo creo que no se lesione suerte, ¿no? Entonces, hay que ver eso del nervio ciático. Ahí ya está la respuesta, ¿no? Miren, 20%. Mecanismo más frecuente de trauma es alta energía. Para que se luxe la cadera necesitamos alta energía. Porque tiene muchos músculos, muchos tendones, ligamentos. Ustedes se deben acordar de anatomía. ¿Se acuerdan de anatomía en el libro? ¿Qué libro llevaban de anatomía ustedes? ¿Leyeron el Rubiera alguna vez? ¿Para qué? ¿Ese es viejo ya? O sea, casi siempre es ese para anatomía. Ah, ya, porque sí, yo lo leí en Rubiera. Yo leí en Rubiera, la décima edición de Rubiera. Entonces en el Rubiera hay una... ¿Se acuerdan, no? Que en el Rubiera está todo escrito y abajo hay una como que te explican una historia, ¿no? Entonces cuando hablan de la cadera, explican la ley de los hermanos Hagen, se llama, que ellos hicieron un estudio donde colgaron unas reses y le sacaron los músculos y la cabeza del número no, o sea, muerta, pues ya, porque no se estén poniendo. Estaban muertas las reses, la colgaron, sacaron los músculos y la cabeza seguía adentro. Sacaron la cápsula de todos los ligamentos y la cabeza seguía adentro. Entonces, ¿qué había? Había una presión también negativa adentro que evitaba que la cabeza se salga. Y también está el ligamento redondo, ¿no ven? Entonces, para que se rompa la cadera, para que se luxe la cadera, ellos dicen que tiene que ser una lesión de muy alta energía. Caída de altura, velocidad, motocicleta, accidente de tránsito, todo. Como ven, aquí se cayó del techo, estaba en la moto justo, un palo, la pieza, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a presentar? Miren, esta es la más frecuente que se pueden usar. Cuando el paciente está de ida de acompañante en el auto, ¿no ven? Ponen así la pierna, ¿no ven? Y el auto frena de golpe y el tablero choca aquí, la cadera se luxe. Esta es la posición más inestable de la cadera. Cuando operamos pacientes de prótesis de cadera, esto es prohibido para el paciente. No puede hacer esto. Porque aquí, el paciente al hacer esto, se puede luxar la cadera. Cuando está operado de prótesis. ¿Ok? Entonces, vean la posición de la dama aquí. Frena de golpe o choca el auto y ¡pum! La cadera va para atrás. ¿Ya? Entonces, consejo, no ir así en el auto. Entonces, miren, hay clínicas de la luxación anterior y la luxación posterior de cadera. Entonces, miren, así. Así ustedes van a ver un paciente. Así o así. Cuando la cadera se va a luxar hacia el posterior, el paciente lo van a encontrar ustedes así. Como rotación interna de la extremidad, va a haber acortamiento y va a haber una rotación. ¿Ya? Y lo van a ver así, miren, se ve más corta una pierna que la otra, ¿no es? Entonces, esta es la clínica de una luxación de cadera. Ustedes ven un paciente que se cayó accidente de tránsito y lo ven así. Si es joven, casi 100% que es luxada la cadera.
Si es adulto mayor, es fractura. La misma clínica de la fractura es la de la adducción de cadera. ¿Ok? Entonces tiene flexión, aducción, rotación interna y acortamiento. Entonces lo van a ver. ¿Por qué está con minúscula aquí y con mayúscula aquí? Porque yo les pongo a veces que saben, describa la clínica de la adducción de cadera y me ponen dolor, deformidad, impotencia funcional. Eso tienen todos. Hasta un dedo fracturado tiene eso. Lo que yo quiero que ustedes sepan es esto. Está con mayúscula. Está en flexión la cadera, está en aducción, rotación interna y tiene acortamiento, la posterior. Y en los libros antiguos de anatomía o en los papiros dicen que era la posición púdica, porque parece como si se estuviera escondiendo los genitales ya sea del hombre o de la mujer, ¿no ves? Y por eso le llamaban una posición púdica. ¿Ya? Esta es la posición posterior de cadera. ¿Ya? Y la otra, que es la anterior, decían que era la posición impúdica, porque era como que todo lo contrario de la posterior. Vean, la clínica está en abducción, o sea que está abierta la pierna, está en rotación externa y puede estar en extensión, flexión, alargamiento o acortamiento. Eso depende de cuán grande sea la abducción. Pero la posición es esta, miren. ¿Es diferente a la otra? No es diferente. Entonces la clínica de la abducción anterior es esta y la posterior es esta. Diferente, ¿no? No hay cómo perderse, ¿no? Entonces aquí también hay una radiografía. ¿Qué creen? ¿Qué diagnóstico tienen ahí? A ver. Ahora sí quiero escucharlos hablar. Es una fractura. A ver, pero fractura, ¿cómo se describe la fractura? La anterior clase llevamos, ¿no? Discontinuidad o alteraciones en la continuidad. ¿Dónde está la fractura para empezar? No hay fractura. No hay fractura. No hay fractura. Ya estoy de acuerdo con lo que dijeron que no hay, porque no hay fractura. Pero ¿qué es lo que ven ahí? Recuerden que la palabra fractura es un diagnóstico, luxación es un diagnóstico. Cuando yo les pida, describan la placa radiográfica, me dicen, esta es una radiografía AP de pelvis en la que se evidencia una alteración en la congruencia articular de la cadera derecha. Cuando hablamos cadera, hablamos del acetábulo y la cabeza del fémur. Pueden decir coxo femoral. Coxo es el coxal, el fémur es el femoral. ¿No es? Así hay los libros nuevos de anatomía hablan así, ¿no? De dónde va y todo eso, ¿no es? Pues pueden decir ustedes, hay una alteración en la congruencia articular, coxo femoral. Y esto es una alteración anterior, está hacia adelante. Cuando sea posterior, ustedes la van a ver aquí arriba. Porque recuerden que la posterior es acortamiento, se ve para arriba. Esta es una posterior, miren la diferencia. Aquí está el. La otra está aquí y esta está acá arriba. ¿La ven, no ven? Sí. La diferencia entre una y otra, miren esta y esa otra. ¿Ok? Puede haber alguna fractura también asociada. ¿Sí? Las maniobras son estas, la maniobra de Alice es esta. Esta reducción tiene que estar anestesiado el paciente sí o sí. No se puede reducirlo sin anestesia. Tendríamos que ser muy fuertes, muy crueles y el paciente a veces se va a desmayar del shock neurogénico. Entonces, al paciente lo ponen acostado. Necesitamos a veces 3 operadores, pues hay que estabilizarle la pelvis al paciente, agarrar la pelvis. Y como es muy difícil en la camilla, lo tenemos que poner al suelo. Entonces lo anestesian al paciente, lo sedan, lo bajamos al suelo, lo sedan ahí, agarramos la pelvis, uno se monta como está aquí, miren, se monta ahí, agarra la pierna y listo, vamos, 2, 3 y con fuerza para arriba, hasta que entre. Es la única forma de hacerlo. Antes había otra que lo ponían al paciente así. Estaba en la camilla ahí, lo agarraba uno aquí arriba y el otro empujaba la pierna ahí hasta que y hacía rotaciones, pero eso es muy. Porque vaya el paciente comió recién, lo van a hacer vomitar y todo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y después hay que hacerle, si tiene una fractura, una tracción, le ponemos un clavo, le ponemos en tracción, ¿para qué? Para que relaje la articulación y. Le colocan botellas ahí, ¿no? He visto. Sí. Le ponen ahí. Y no queríamos que se vean las botellas.
Ponemos botellas de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a dónde está la tracción, si es infra, si es supra, ¿ya? Podemos poner peso, lo que ustedes quieran, ¿ok? ¿Dudas con la cadera? Está fácil la cadera, ¿no? Simple. ¿Tiene algún nombre? ¿No? Cadera. El tratamiento de la maniobra de Alice se realiza de igual manera si es anterior o posterior el Sí, sí. Y la última, que es la de rodilla, que esta es para que ustedes solamente sepan la gravedad de la lesión. Lo pongo nomás así, no es frecuente, gracias a Dios no es frecuente. Está asociada a traumas de muy alta energía, el 0,2% de la urgencia, o sea, casi nunca. Hace 2 días creo que salió en la página de la universidad que ganamos un premio en una imagen de emergencia. Presentamos nosotros una luxación de rodilla con sus compañeros que estaban en el 10º semestre anterior, los que están en internado ahora. Y era una luxación de rodilla que llegó al hospital, no llega mucho y era expuesta de paso la luxación. Entonces es muy poco frecuente esto. Entonces cuando llega es catastrófico casi. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan cómo es la irrigación del miembro inferior? ¿Cuál es la arteria principal del muslo, de la pierna? Viene la femoral, ¿no ves? Y de ahí se convierte en ¿qué? Ya pasa el anillo del tercer aductor, ¿no ves? Se vuelve porque va medial, ¿no ves? Corre por debajo del sartorio, llega al tercer aductor, pasa por el anillo de Hunter, ¿no ves? Y se hace posterior. Y ahí tiene un nombre que se llama la arteria obliqua. Y luego pasa el borde superior de la tibia y se divide en dos, ¿no ves? En la peronea y en la tibial, y esa tibial anterior y posterior, y así llega hasta abajo. Entonces, cuando la rodilla se luxa, la única arteria que le puede dar vida a toda la pierna está comprometida. Porque vean, miren, esta es la arteria apofítea, este segmento de aquí, y está pegada en la parte intercondilia y en la parte posterior de la tibia. Entonces, si la rodilla se luxa ahí, se va por la arteria apofítea también, para adelante o para atrás o para los lados, porque está pegada. ¿Sí? Entonces es importante que cuando tengan una luxación de rodilla, evaluar la parte neurovascular. Hablan que el 50% de la literatura que se asocia a amputaciones. ¿Por qué? Porque es una lesión por un desgarro de la apofítea. ¿Sí? Llega el paciente con una luxación y ven ustedes un hematoma en la rodilla, así reducen la rodilla, el hematoma sigue aumentando, hacen una arteriografía y está rota la apofítea, no hay pulsos, nada abajo, hay que hacer una anastomosis, una cosa, y a veces tiene que amputar la pierna, porque es una lesión de la única arteria que da irrigación aquí, es la apofítea, entonces no hay más, posiciona esa y se acabó. De acuerdo, se clasifica hacia dónde se va la luxación, si se va hacia lateral, medial, anterior o posterior, o si hay una rotación. Entonces la clínica es así, miren. Ahí también. Una deformidad en valgo de la rodilla. Ahí está su radiografía, miren, se ha ido hacia medial. Entonces una lesión medial. Entonces es importante saber reconocer la clínica. Y también tiene, además ya para tener el tobillo del otro lado, ¿no? ¿Bien? Ya como anoche cuando fuimos, los que estaban dentro de la noche comiendo en el hospital, fuimos a ver un paciente, ¿no?, que tenía fracturado la clavícula, el omóplato, 8 costillas de un lado y tenía el tobillo del otro lado, un accidente de tránsito, entonces todo el lado izquierdo fracturado. Entonces miren que fracturar el derecho y el izquierdo, ¿no? ¿Ok? Completo. Y aquí miren la radiografía donde está el fémur aquí, la tibia aquí, entonces la apofítea se ha elongado. Muchos de los pacientes tienen la suerte de que se rompe la adherencia de la apofítea hacia el fémur y la tibia, y la apofítea se va junto con las arterias, con los huesos, y no se rompe ni se distiende. Pero puede haber una lesión de la íntima que puede generar trombos posteriores que nos pueden dar una enfermedad trombótica aguda en la extremidad. Entonces es importante fijarla y revisarla bien y estar en una constante valoración de estos pacientes. ¿Okay? Miren aquí, imagínense esta otra aquí delante. ¿Dónde está el fémur? Está por aquí el fémur, ¿no? Sí. Entonces la apofítea de aquí, que viene así, esa o se rompió o está muy elongada o está desgarrada, ¿no? Allá, bueno, la señora que vimos hace rato, aquí miren, ¿qué se hace? Se reduce y se ponen los fijadores externos para estabilizar la rodilla. ¿Ok? Bueno, eso es todo.
¿Dudas, preguntas con el tema de ilustraciones? Entonces, ¿qué hemos avanzado con ustedes? Hemos avanzado en índices, funciones básicas, generalidades, fracturas expuestas y ilustraciones, ¿no es? Bueno, normalmente el temario es hasta aquí para lo que es el parcial. ¿Ya? El siguiente miércoles habla, ¿no es? Sí. El siguiente miércoles vamos a tener un repaso de cómo más o menos es el examen. ¿Ya? Los quiero pilas ahí hablen todo lo que quieran hablar.